porque ya estaba el bendito sea el Señor. ¿Cómo lo hacen? Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Sí? Yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Así leyendo despacio como tú no entiendes mi amor. Dice que la comida así de rapidito, como que no. La serie que hemos traído sobre por las cuales yo soy importante. Bueno, 12 razones por las cuales usted es importante. Porque mire que hay unos hombres aquí en Colombia que lo cuidan 20 o más. Y del país de la plata que nosotros pagamos de impuestos, en un mes se van como 400 millones así de la plata para cuidar a un solo hombre. ¿Cómo la ve? Porque eso ¿qué? Importante. Yo a manera de introducción vuélvame al 14 para que miremos por qué es que yo soy importante. Simplemente esta vista panorámica para ahora explicar las 12 razones. Aquí dice el Señor, y esto lo dice el Señor, dice, por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor. El amor a Dios tiene recompensa. Amén. El amor a Dios tiene recompensa. Él lo dice, que por cuanto en Él hemos puesto nuestro amor. Es una de las características de Dios, que es un ser moral. Él no obliga a las personas a hacer las cosas. Lo hacemos nosotros por amor, porque amamos a Dios. ¿Y por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó a nosotros primero, nos mostró su amor. Amén. Entonces, por cuanto nosotros le amamos, o por cuanto yo le amo, si le amo, entonces dice Él que Él en contraprestación me librará. Una contraprestación, ¿sí? Como tú me amas, yo te voy a librar. Y es más, te voy a poner en alto. Te voy a exaltar. Por una razón, porque en cuanto tú has conocido mi nombre. ¿Cuántos han conocido el nombre del Señor Jesús en este lugar? Alabanzas al Señor. Amén. Es un privilegio que tenemos nosotros haber conocido el nombre del Señor. El nombre del Señor es poder. Amén. Haber conocido ese nombre. Amén. Solo por su gracia, no por haber sido tan inteligente. Porque hay unos que son más inteligentes que usted y que mí y están enredados con Padre, Hijo y Espíritu Santo y no saben realmente en quién creen. ¿Sí o no? Grandes teólogos y no han podido.
pero nosotros por cuanto hemos conocido ese nombre que es sobre todo nombre, el Señor dice que nos pondrá en alto. Estamos en alto. Amén. Versículo siguiente dice, estamos a tanta altura que podemos ¿qué? Invocar al Señor y que Él nos responde. Mire, hay personas que se pasan una cantidad de tiempo y no pueden hablar con el alcalde. Así hablando en pequeñito nomás. No pueden. Está ocupado. Pero cuando uno llega de su nivel, usted no necesita tener cita. Necesito hablar con el alcalde. ¿Sí o no? Y mire que el Señor nos ha puesto a tanta altura que podemos hablarle a Él, clamarle a Él y que Él no responde. ¿No es un privilegio grande, hermano? Eso es grande. Eso es para los grandes. El personaje más alto y sublime de todo el universo. Dice, yo te pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. Y como estás en alto, tú me puedes hablar y yo te respondo. Ese es mi Dios. Amén. ¿Y qué más dice? Que con Él estaré yo en la angustia. O sea que yo no estoy solo en mi angustia. Usted no está solo en su angustia. Y es promesa del Señor. ¿Y qué más dice? Lo libraré. Y, lo glorificaré. Le daré estatus, lo sacaré en victoria. Amén. Todo por cuanto hemos amado al Señor. Mire cómo se deriva de eso. Por eso es que el Señor dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y de ahí se derivan todas las bendiciones. Amén. Y finalmente dice que lo saciaré de larga vida y además le mostraré mi salvación. ¿Cuántos han experimentado eso en ese? Entonces, mis hermanos, usted no es cualquier cosa. Por eso tiene que vivir y actuar bien. No es cualquier cosa. Usted está en alto. En una posición de privilegio que no tiene ni siquiera el señor Iván Duque. Ni ninguno del Congreso. Usted está en una posición mucho más alta. Entonces, entendamos eso. Amén. Entendamos eso. Que el Rey, el dueño del universo dice, yo te pongo en alto por cuanto has conocido mi nombre. Tú me puedes hablar y yo te respondo. ¿Ya? ¿Cuántas personas escriben una carta a personaje y nunca tienen respuesta? Ni siquiera le llegan. Ni siquiera le llegan. Mande una carta usted a cualquiera de esos personajes de la política de alta jerarquía. Ni siquiera porque entre los intermediarios nomás se quedó la carta. Pero el Señor dice que si usted le habla, Él le responde. Amén. Amén. Porque el velo ya fue quitado. Y podemos acercarnos al Señor confiadamente en plena certidumbre de fe. Usted y yo, nosotros somos los personajes más importantes de Corinto. Pastor, ¿por qué no se viene de alcalde?
Digo, gracias, prefiero vivir. Que me voy a meter si estamos por encima del alcalde cualquiera de ustedes. Por encima, pero mire, gloria a Dios, aquí tenemos hasta concejales, expresidentes del consejo y de todo. Y yo sé que él se siente más feliz cuando está acá alabando al Señor, cuando está glorificando al Señor, porque esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Lo máximo. Entonces vamos a ver 12 razones por las cuales usted y yo somos importantes. Primera razón, que usted y yo somos la sal de la tierra. ¿La sal es importante? Puede decir, coma sin sal. Mire, a la gente que sufre la presión arterial, le dice el médico, elimine la sal. Le dice, ¿cómo? Prefiero vivir. Que me muera de comiendo, pero no privarme de la sal. Porque la considera tan esencial para la comida, porque le da que el sabor, el sazón, ¿cierto? La sal. Y dice el Señor que somos la sal de la tierra. La sal que también hace, preserva. Entonces, usted y yo somos la reserva moral de Corinto. Amén. La reserva moral de Corinto está aquí. La iglesia es la sal de la tierra. La sal. Lo que preserva de la corrupción también. Es decir, que nosotros como sal no podemos corrompernos. ¿Cómo? No se puede. Porque estamos llamados a preservar la sociedad de la corrupción. Es decir, nosotros no podemos robar. Sí, porque lo común es que la gente en el mundo, la mayoría, gran cantidad, roban. Pero usted y yo, como somos la sal, no podemos robar. No podemos mentir, no podemos engañar. ¿Sí? Porque el Señor nos dio ese calificativo y digamos esa tarea. Y Él puede decir, así como dijo de Job, hablando con Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Él puede decir, ¿has visto a mi iglesia? ¿Has visto a Carlos, a Ricardo, a María, a Juana, etcétera? Allá en mi iglesia, siempre hablan verdad. No engañan a nadie. Respetan a todo el mundo. A todos le pagan su deuda. ¿Los has visto? La sal. No andan hablando mal de nadie. ¿Qué son la sal? Entonces, y hoy sí que es importante. Porque solamente de esa manera marcamos la diferencia. Amén. Es allí como marcamos la diferencia. Somos la sal de la tierra. ¿Cuál es el problema? Que si esa sal se vuelve insípida, dice, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Es decir, si la sal misma se corrompe, si la sal misma comienza a hacer lo que está a su alrededor, en su ambiente, no sirve para nada. ¿Sino para qué? ¿Para hacer qué? Pisoteada y echada, pisoteada por los
hombres. Entonces, si nosotros nos corrompemos, pues la gente de afuera comienza a hablar. ¿Sí o no? A decir, esos evangélicos, ay, tan mentirosos, tan engañadores, tan tramposos y de todo. Entonces, la iglesia, que es la sal de la tierra, ¿en dónde queda? Blasfemada, en el vituperio y en el escarnio público. Y es más, nadie la va a respetar. No, si dicen, es que nosotros somos mejores que ellos. ¿Para qué ir allá? Si ve la trascendencia de lo que nosotros hacemos. Usted es importante. Yo soy importante. Nosotros somos importantes. ¿Por qué somos importantes? Porque somos la luz del mundo. Eso dice el Señor, el siguiente versículo. Verso 14, ¿cierto? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ay, ay, ay. La luz. Por eso somos importantes. ¿Por qué? Porque usted debe que mostrar el camino. A través de la luz nosotros miramos los obstáculos. A través de la luz nosotros miramos el camino por donde debemos andar. Y si usted es la luz, ¿a qué está llamado? A mostrarle a los que están en tiniebla el camino. Amén. A mostrarles el camino. A orientarlos. A guiarlos en su diario vivir. Pero este también tiene una parte, un opuesto, una contraposición, que dice, pero si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Entonces mire a dónde nos lleva, ¿sí? ¿Cómo no serán las mismas tinieblas? Entonces para nosotros también se convierte en un gran desafío en ser luz. Eso implica vivir realmente como luminares, dice la Biblia. Como luminares. Y eso no es simplemente para los ancianos, sino también para los adultos, jóvenes, adolescentes y todos aquellos que han conocido este nombre que es sobre todo nombre. Soy importante porque yo soy una rama de la vid verdadera. Por favor, léame capítulo 15 de Juan, versículo 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Y mi Padre el labrador dice, todo pámpano quiere decir rama, ¿no? Que en mí no lleva fruto, lo quitará. Toda rama que en Cristo no lleva fruto, ¿qué? La quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, le dice a sus discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y verso 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, yo soy una rama del Señor Jesús. Usted es una rama del Señor Jesús. Él es la vid y nosotros la rama. ¿No le produce gozo a usted ser parte de la rama, siendo que Jesús es la vid? Está insertado en Cristo. Estamos insertados en Cristo, somos parte de ese árbol. Por eso es que usted es importante. ¿Alguien ha entendido eso? Si usted entendiera eso, salía de aquí a vivir de otra manera. ¿Seguro? Si usted ha entendido desde que comenzamos esta serie, hubiera entendido lo que hemos venido enseñando, estuviera ya viviendo de una manera diferente. Pero no vive de una manera diferente porque no ha entendido. Yo les dije, traiga papel y lápiz, ¿sí o no? Desde que comencé la serie. Al menos para que repase y entienda esto. Usted es una rama. Yo soy una rama de ese tronco que se llama Jesucristo. ¿Y de dónde reciben las ramas la savia? Del tronco. Es decir, que en mí fluye la energía del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo tiene que fluir en mí. Y cuando esa vida fluye en mí, entonces yo puedo llevar fruto para la gloria y la honra del Señor. Entonces ahí soy importante. Pero lo contrario es que si esa rama no está recibiendo la savia del tronco, ¿qué pasa? Se seca, no da fruto. ¿Y luego qué? Se cae. Así de sencillo. ¿Usted no ha mirado a un árbol que se le haya caído una rama? ¿Alguna vez han visto un árbol que se le haya caído una rama? Sí, ¿no? ¿Qué pregunta? Diga, si todos los días estamos mirando por ahí rama seca. Así mismo es la vida cristiana. Si usted no está recibiendo la savia del Señor, se seca y no puede dar fruto. Y si no da fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Cortado. Y uno mira, por eso uno le da tristeza. Cantidades de gente que estuvo en la iglesia y usted sale de aquí por la calle y los mira viviendo y andando de cualquier manera. Nunca entendió. Simplemente estuvo unos días de emoción, pero la emoción pasa. Amén. Pero cuando las ramas que están realmente insertadas en Cristo, estas llevan fruto y con la gran promesa que el Señor dice, las limpiaré para que lleven más fruto. Esa es la promesa del Señor. Entonces somos importantes porque somos parte, somos una rama de la vid que es Cristo. Usted y yo somos importantes porque hemos sido elegidos por Dios. Bendito Dios. Usted es elegido por Dios para dar fruto. Versículo 16 del mismo capítulo 15. Dice,
no me elegisteis vosotros a mí, ¿cierto? ¿Qué dijo? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo así? Sí, claro, yo los elegí. Porque Jesús iba por el mar de Galilea, ¿no? Por allá, por la orilla del mar de Galilea, y ver unos pescadores por ahí. ¡Ey, Pedro, venga acá usted! Venga que los voy a... Ellos no dijeron, Señor, lléveme. No, Jesús los eligió. Amén. Él los eligió. Incluso Mateo o Leví, que estaba sentado por allí, le dijo, venga, varón, venga. Allá sentado en el banco de los... Está hablando con sus discípulos y dice, yo los elegí a ustedes. Y nosotros también somos elegidos del Señor, porque vinieron, nos predicaron su palabra y nos dijeron, venid en pos de mí. ¿Quién quiere? Yo. Y estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Él nos eligió y Él nos ha sostenido. Mi siervo, yo lo sostendré. Él nos ha sostenido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Usted es un elegido del Señor. Los que no han sido elegidos, ¿dónde están? Haciendo otras cosas. Pero el Señor lo eligió a usted para que en esta noche estuviera aquí sentado escuchando su palabra. Amén. Alabándole a Él, glorificando a Él, recibiendo su bendición, recibiendo fuerza espiritual, poder de lo alto. Amén. Por su gracia y su misericordia. ¿Para qué los elegí? ¿Sí? ¿Para qué los elegí? Para que llevéis fruto. ¿Sí? Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo dé. Usted es importante, hermano. Usted es elegido por Dios. De los frutos. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Entonces hay que dar los frutos. Para eso el Señor lo llamó, lo eligió. ¿Ve? Al contrario de la carne, ¿cuáles son? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, que fornicación, hechicería, pleito, ira, contienda, disensiones, herejía y cosas semejantes a eso. Es decir, la lista es interminable. ¿Sí? Entonces, si usted es elegido, ya no puede hacer eso. Ya no puede vivir esa vida. Usted ya debe dar el fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes. Amén. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Amén. Que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso tiene que pensar. Por eso usted es elegido por Dios para dar fruto. Amén, mis hermanos. Usted y yo somos importantes. ¿Por qué? Porque usted es un testigo personal del Señor Jesucristo. Si se habla en un campo jurídico y de trascendencia, se buscan testigos a personas que realmente tengan credibilidad. ¿Sí o no? Mire que cuando iban a condenar a Jesús,
se buscaron un poco de falsos testigos y a ninguno pudieron creerle. No. Entonces, el Señor necesita testigos fieles. Y usted y yo somos testigos de Cristo. 1:8 de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Me seréis testigo. El testigo que tiene el Señor Jesús aquí en Corinto es usted. Soy yo. Somos nosotros. Porque a ellos les dijo que eran testigos ¿en qué? En Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y allá en lo último de la tierra nos tiene a nosotros. Usted es un testigo de Cristo. Presenten sus testigos. Aquí está mi testigo. Y entonces Isaías dice: vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. Dice Jehová: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Luego pues, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Entonces, ¿qué tipo de testigo es usted del Señor Jesucristo? Usted es importante porque es un testigo de Cristo. ¿Qué tipo de testigos somos? Porque hay falsos testigos. Pero usted y yo debemos esforzarnos por ser verdaderos testigos del Señor. Y eso hace que nosotros seamos importantes. Vea, un testigo puede hacer que una persona sea condenada o sea liberada de algún cargo ante una corte. ¿Sí o no? ¿Por qué? En la corte ponen los testigos. Traiga un testigo. Lleve testigo. Y convence al juez. El testimonio lo convenció al juez. Como convenció al juez, inmediatamente vienen los procesos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Queda absuelto el individuo. Pero si no es buen testigo, no fue contundente. Si nosotros somos buenos testigos del Señor, entonces la gente nos va a creer. Porque el testimonio nuestro no simplemente es de palabra, sino los hechos. Yo he escuchado a hermanos que han dicho que hay personas que le han dicho a ellos, valga la redundancia: a usted sí le creo, porque yo sé que usted era una lacra. Usted, no, mejor dicho, yo sí sé quién era usted. Y verlo ahora, eso sí me convence. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser esos testigos convincentes en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces somos importantes para Él. Tu testimonio y mi testimonio pesan. Pesan, ¿cierto, hermano? Nuestros testimonios pesan. Ahí está. Entonces, usted es importante porque es un testigo del Señor. Y mire cómo lo vamos elevando. Yo soy importante porque soy un ministro de la reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? ¿Cuándo se efectúa una reconciliación? Cuando dos personas están ¿qué? Enemistadas, ¿cierto? La humanidad está enemistada con Dios. Y el Señor nos ha elevado a nosotros a la posición de ministros de la reconciliación. O sea que usted tiene
la responsabilidad o la tarea, junto conmigo, de reconciliar a muchas personas con Dios. ¿No le parece eso algo grande? Pero es un problema si usted mismo no está reconciliado. Entonces somos importantes como ministros de la reconciliación. Segunda a los Corintios capítulo 5, versos 17 al 20 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, dice que si alguno verdaderamente, porque pueden muchas personas, pero si verdaderamente uno de esas personas está en Cristo, en quiere decir dentro de, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Y todo esto proviene de Dios, quien primero nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire, entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Lo reconcilió a usted con Él. Me reconcilió a mí primero, porque primero debo estar yo reconciliado realmente con Dios. Y después que nos reconcilia, ahora sí dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿A quiénes se los dio? A los que verdaderamente están reconciliados con Él. ¿Sí? Y sigue, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quiénes? A su iglesia, ¿cierto? A nosotros la palabra de la reconciliación. Y sigue, así que somos embajadores. Ay, ay, ay. Embajadores. Usted sabe que embajador de un país no es cualquiera. Habla en nombre del país. ¿Ya? Usted habla en nombre del reino de Dios. Habla en nombre del reino de Dios, porque Él dijo que somos sus embajadores. Amén. En nombre de Cristo, ¿sí? Como si Dios, mire, si Dios rogase por medio de usted y de mí, ¿qué nos dice también en el Antiguo Testamento? Dice el Señor en el Antiguo Testamento que si nosotros entresacáremos lo precioso de lo vil, seríamos ¿qué? Serás como mi boca, es decir, su boca como la boca de Dios, es decir, Dios habla a través de usted, Dios habla a través de mí, Dios habla a través de nosotros, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y cuando damos un mensaje de reconciliación, lo damos en el nombre de Cristo. Amén. Porque usted y yo tenemos ese ministerio, tenemos esa palabra de reconciliación. Por eso usted es importante y yo soy importante. 7. Yo soy un colaborador de Dios. Primera de los Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, ¿cierto? Entonces, Pablo es un colaborador de Dios.
Yo soy un colaborador de Dios, no más. Y uno como colaborador debe esforzarse por ser lo más competente o eficiente cuando brinda su colaboración a alguien. ¿Sí? Entonces, para Dios, nosotros tenemos 100% el tiempo ocupado, porque somos colaboradores de tiempo completo para Dios. ¿Ven? Somos sus colaboradores. Y dice Pablo, y vosotros, hablando de la iglesia, ¿soy qué? Labranza de Dios, ¿sí? Edificio. Ay, ay, ay. Yo nomás soy un colaborador. Pero desde esta posición, un colaborador. Pero vosotros sois ¿qué? El edificio de Dios, la morada de Dios. Y cuando me meto en el contexto general, yo también soy ese edificio de Dios, esa labranza de Dios. Cuando usted está en un liderazgo, usted es un colaborador. Pero dentro del contexto general, usted es parte de ese edificio de Dios. Amén. Somos todos parte del edificio de Dios, de la iglesia del Señor, porque usted y yo somos templos del Dios vivientes. Amén. Entonces, por eso somos importante. Importante. Usted no es cualquier cosa. Por eso no puede vivir de cualquier manera. Son templo de Dios. Versos 16 y 17 del mismo capítulo. Mírame. Perdón, el punto anterior, míreme. 2 Corintios 6:1. Que ahí nos ratifica. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Dios, ¿sí? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Entonces, la exhortación es esa: no reciba en vano la gracia de Dios. Échele para adelante. Comprométase. Avance. Póngala en funcionamiento, en acción. No la reciba en vano. Muestre una vida diferente. Y eso lo hacemos como colaboradores de Dios. Amén. Ahora sí, lléveme al versículo 16 y 17, capítulo 3 de Primera, en donde dice: vosotros sois templo del Dios. Amén. 3, 16 y 17 de la Primera. No sabéis, hay algunos que no saben esto. No sabéis que sois templos de Dios. Mire, hay gente que no sabe que es un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Siguiente. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Sabe por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De manera que usted es importante porque es el templo del Dios viviente. Es decir, esto implica que Dios está en el barrio Villa del Rosario, vive allá y en la playa, ¿sí? Y acá en Sololado y en todos los barrios. ¿A través de quién? De usted.
Porque Él vive allí con usted, ¿cierto? En su corazón vive el Señor. Porque usted es un templo de Dios. Y como es el templo de Dios, Dios vive en usted. Entonces Dios vive en esta casa. Amén. Dios vive en su casa. Donde usted vive, allí está el Señor. Donde usted anda, allí anda el Señor. Por eso es que usted debe cuidarse. Porque es que el Señor no solo vive aquí. Porque donde usted va, allá va Él. Eso es la omnipresencia de Dios. Está en todas partes. Amén. Y ahora Él vive en cada uno de nosotros. Por eso es que aquí nada se esconde de su presencia. Nada. Todo lo ve, todo lo oye. Todo. Amén. Porque por eso usted es importante, porque Dios vive en usted. Por eso es que no puede destruir el templo del Señor. ¿Usted debe qué? Cuidarlo. Por eso es que uno no le mete aguardiente, no le mete tabaco, no le mete bazuco. No es que el templo es del Señor. Amén. Y por eso tiene que andar uno bien vestido decorosamente, ¿cierto? Porque el templo es del Señor. Adornadito. Bien vestido. Amén. Gloria al Señor. Estoy sentado, por eso soy importante, con Cristo en los lugares celestiales, Dios mío. ¿Usted lo cree? Mire, Efesios capítulo 2, versos 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Una persona rica quiere decir que tiene mucho, ¿no? Mucho dinero. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Solo por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en las alturas. Estamos en las alturas. Que el Señor nos ayude a asimilar esto. Amén. Que nos ayude a asimilar y a entender esto. Por eso que uno no se puede rebajar a pelear con nadie. No, porque usted está en un lugar alto, está en las alturas. Usted no se puede igualar. No, ¿cómo? Porque para igualarse tiene que descender. Y si usted desciende, para subir, tiene que doblar muchas rodillas. Amén. Porque usted no se sube por sí mismo. Es el Señor el que nos ha puesto en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Para mostrar, ¿sí? Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar que en los siglos venideros, mire, en los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, ¿cuándo se escribió este libro? En el primer siglo. Y dice que es para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuántos siglos han venido desde el primero?
pasaron al año 1000, ahí iban 900 ya y más. Y ya el 2000, otros 10 siglos, ¿cierto? Van 19 y más siglos. ¿Y qué se ha venido mostrando? Por eso es que en un principio era un hermano aquí en Corinto, 2 y 5 y 10. Amén. Y en los siglos venideros la superabundante riqueza de su gracia ha venido fluyendo. Y en esta noche vemos más de 200 aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Sí lo ve? Porque esta palabra es fiel. ¿Sí? Por eso nos ha hecho sentar en los siglos, en las alturas con Cristo. Por eso cuando usted se para a predicar, hermano, todo el mundo está... ¿Sí o no? Entonces, atento. No importa quién sea. Porque cuando usted está allí, está en los lugares altísimos. Amén. Está hablando en el nombre del más grande y sublime que ha existido sobre la faz de la tierra, el nombre del Señor Jesucristo, transmitiendo su mensaje. Usted es un embajador en ese momento. Amén. ¿Y por qué somos importantes? Porque nosotros somos hechura de Dios. ¿Ya? Dios nos ha ido formando. ¿Sí? Nos ha ido haciendo. Llegamos todos ordinarios y el Señor nos ha ido puliendo, ¿sí o no? ¿A cuánto los ha ido puliendo el Señor? ¿A alguien lo ha ido puliendo el Señor? Amén, éramos hasta toscos para hablar, ¿cierto? Y eso, vocabulario todo raro. Y alguien una vez me dice, yo era más grosero. Pero ahora, esos labios que pronunciaban grosería y de todo lo demás, ahora alaban y glorifican al Señor y alaban y hablan cosas grandes. Que la gente dice, amén. Porque el Señor nos ha hecho a su imagen. Hay diferencia. Mucha gente pregunta, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Y unos dicen con los ángeles, pero otros dicen Dios hablaba con sus ministros, porque es ahora que el Señor está haciendo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, porque nosotros somos hechos a imagen de ¿qué? De Cristo. Amén. Porque es la imagen que traeremos. Amén. La imagen de Cristo. ¿Cómo se está formando? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Amén. Por eso somos hechuras suyas. El Señor nos ha hecho con su palabra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿A los llamados de qué? De mi nombre, del nombre del Señor Jesús. Él nos está formando. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso es que debemos dejarnos formar de la palabra de Dios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a mi Dios. Por eso usted es importante, yo soy importante. Vamos con el punto 11. Ahora puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Efesios 3, 8 al 13.
a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire, Pablo, gracias porque yo también soy así. Pero dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hoy esta iglesia tiene una responsabilidad muy grande. Dar a conocer, ¿sí? Dice, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que hay cosas que los ángeles no conocen, que los ángeles no pueden proclamar. Pero usted y yo sí podemos proclamarlo. Amén. Darlo a conocer a los principados y potestades celestiales, en los lugares celestiales. Hay cosas que aún los ángeles desean. Los ángeles desearían estar predicando aquí. Qué chévere que un ángel estuviera predicándonos aquí, ¿cierto? Pero no, el Señor escogió a débiles hombres, porque hemos experimentado la salvación. Ellos no. Somos tizones arrancados de la brasa. Amén. Gloria a Dios. Verso 3, 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Verso 10. Por lo cual pido que no desmayéis. Esa es la petición en esta noche. Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Pablo estaba pasando unas tribulaciones, vea. Cárceles, persecuciones, comentarios y de todo. Mire que a Pablo hasta lo habían azotado, había tenido que huir. ¿Sí? Pero dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones, amén, por los otros, las cuales son la gloria de ustedes. Amén. Ahí termina el versículo 13. Y verso 12, la 12 razón por la cual soy salvo, soy importante, es porque yo soy victorioso. Soy victorioso. ¿Sabe por qué? Porque Filipenses 4:13 me proclama como un victorioso. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo, ¿cómo es? Ayúdenme por favor. Todo. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada nos queda grande. Nada nos queda grande, amén. Nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, nada nos queda grande. En Cristo, dentro de Cristo. Nada nos queda grande. Por eso usted y yo somos importantes. Entonces, resumen. Soy la sal y luz de el mundo. Usted es importante porque es la sal y la luz del mundo. 2. Es una rama de la vid verdadera. 3. Ha sido elegido por Dios para llevar fruto. Amén. 4. Es un testigo personal de Cristo. 5. Es un ministro de la reconciliación. 6. ¿Sí? Es un colaborador de Dios. 7. Está sentado con Cristo en los lugares celestiales. 8. Es una hechura de Dios. 9. Puede acercarse confiadamente con plena libertad al Señor Jesucristo.
11 es un templo del Dios viviente. Y 12, a usted nada le queda grande, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece.